Libro de San Juan, verso 4. Dice, bienvenidos sean todos. Amén. Seamos todos. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino pues una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Pues soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla del pozo hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que debe de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo, ninguno dijo nada. ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían los unos a los otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que la siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque esto es verdadero, el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entregado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que había dado testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho.
Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Muy bien, nosotros nos damos cuenta, hasta ahí vamos a dejar un poquito esto. Esto es uno de los estudios más profundos de la palabra de Dios. De hecho, es muy complicado entenderlo y estudiarlo, porque uno tiene que ir a la historia. Realmente, para poder entender a qué se refería en eso, nosotros tenemos que trasladarnos hasta la historia y hasta el contexto para poder entender. Porque nosotros ahorita, en una simple vista, solamente vemos 2 familias o 2 pueblos, o un pueblo dividido. Una parte que se le llama Jerusalén del Norte, en donde habitan los samaritanos, y otra parte que se llama Jerusalén del Sur, en donde habita el pueblo. Se supone que el pueblo en la historia, después de Salomón, se divide en 2 reinos. Se divide en el reino del norte y en el reino del sur. Nosotros nos damos cuenta de la historia de los samaritanos porque el pueblo judío rechazaba completamente a los samaritanos. Uno se da cuenta de esta historia cuando comienza a estudiar la historia. Nosotros nos damos cuenta que cuando Jeroboam, rey del pueblo del sur o rey de Jerusalén del norte, comienza a pecar en contra de Dios, comienza a levantar altares paganos en la ciudad. Cuando él comienza a levantar altares paganos, se le acerca un profeta y le dice: Dios te va a quitar tu reino, se va a llevar cautivo ese lugar. Si recuerdan que fue lo que predicamos hace unos días. Dios va a destruir este reino. El rey le dice: no ha pasado, tenemos mucho tiempo, el Señor nos protege. Llega el Señor y cumple lo que el profeta Ageo dice. Destruye el reino, llegan los asirios y conquistan el reino. El rey de Asiria se lleva toda la élite, se lleva sacerdotes, se lleva príncipes, se lleva militares, se lleva toda la élite y deja el pueblo más pobre en Samaria. Y el plan, la forma en que los asirios conquistaban, para que los pueblos conquistados no se levantaran en contra de los reyes que habían conquistado, es que ellos, después de despoblar la zona, de otros pueblos que habían conquistado, llegaban y los ponían, los ubicaban en el pueblo en donde ya estaba repoblaban el pueblo conquistado. ¿Qué quiere decir? Llegaba, por ejemplo, un pueblo a gobernar México, pero llegaba de Estados Unidos, que se le ocurriera conquistar México. Llegaba para que los mexicanos no se levantaran y pelearan en contra de él. Entonces se llevaba a los mexicanos, a los que más pensaran, a los más listos, a los que pudieran levantar al pueblo, se los llevaba cautivos con él para que pudieran ser sus consejeros, para que pudieran ser sus ayudantes, y dejaban lo más debajo, los que no sabían leer, los que trabajaban a jornada, dejaban lo más pobre. Y después él volvía a repoblar la ciudad con gente pobre de otros países, ya conquistados, para que llegara otro idioma, para que llegara otra cultura, para que entre lo que ellos comenzaban a aprender a convivir, no pudieran levantarse, unirse y levantarse en contra del rey. Era la forma en que los asirios trabajaban al conquistar los pueblos. Y eso era lo que había pasado en Samaria, en Jerusalén. Habían llegado 5 pueblos diferentes a vivir en Jerusalén, con sus dioses diferentes, con sus culturas diferentes, y en este tiempo ya habían contaminado el pueblo. Ya el pueblo del norte ya estaba contaminado, ya tenía dioses paganos. Ellos llegaron y no llegaron adorando a Dios porque no lo conocían. Ellos llegaron adorando a sus dioses, llegaron haciendo cosas en la ciudad de Jerusalén, llegaron haciendo cosas tan paganas en la ciudad de Israel, que en Segunda de Reyes marca un juicio que Dios hace a esos pueblos. Ustedes saben que el Señor mandó leones que bajaran de los montes y que atacaran al pueblo de Samaria.
y que ellos mandaron a hablarle al rey de los asirios, diciéndole, mándanos un sacerdote que nos enseñe a temer a Jehová de los ejércitos. Manda un sacerdote que nos enseñe cómo se aplaca la ira de Dios. Y el rey de Asiria registra en las crónicas de Segunda de Reyes cómo él manda un sumo sacerdote de los que había exiliado para que regresara a Samaria, para que él hiciera su hogar en Jerusalén y les enseñara a los samaritanos, a los del pueblo pagano, cómo se invocaba a Dios y se calmaba su ira. Y desde ahí, los del pueblo pagano, los que venían de otros pueblos, comenzaron a temer a Dios. Pero Dios mismo mandó el juicio para que ellos pidieran, para que ellos buscaran a Dios y pidieran misericordia. Ese es el poder de nuestro Dios. Por eso nosotros decimos que Dios no necesita a nadie, que nadie representa a Dios, que nosotros realmente... Nosotros solamente somos gente que hemos recibido la misericordia de Dios. Usted debe de saber algo, hermano. Usted no es indispensable para Dios. Usted debe de entender esto en su cabeza. Yo tengo que entenderlo. Usted no es indispensable. No se crea la última gente en el desierto. No se crea el más pagano, ni el más santo, ni el más limpio, ni el más especial. No somos indispensables. Ninguno es indispensable. Nosotros nos damos cuenta que el Señor no nos necesita para llamar a salvación al pueblo. Pero sin embargo, por su misericordia, solamente su misericordia y su bondad la que nos tiene en su casa. Ni siquiera somos nosotros los que decimos, yo voy a buscar a Dios. No, el Señor te ha traído. Ni siquiera nosotros hemos dicho, yo necesito de Dios. No, el Señor ha visto tu necesidad, ha visto tu miseria y te ha ido a buscar hasta donde tú has vivido, hasta el lugar en donde tú has estado, y de ahí te ha rescatado, te ha restaurado, te ha salvado, te ha transformado y te tiene en su pueblo. Pero Él no te necesita para poder evangelizar las naciones. Él no te necesita para enseñar a la gente su poder, porque Él tiene una característica en su propio nombre. Cuando la palabra de Dios menciona que se le revela a la mujer samaritana, Él se le revela con un nombre. Le dice, yo soy. Esa palabra es el nombre que le dio a Abraham. A Abraham le dijo, ¿quién eres? Declárame tu nombre. ¿Cómo te llamas, Dios al que adoro? Y él le dijo, yo soy el gran yo soy. Cuando se le revela a la mujer samaritana, le dice, yo soy. Y es cuando ella dice ser Cristo, porque tiene el nombre del Dios del Padre Abraham. Pero esa palabra yo soy es quien tiene poder en sí mismo. Y eso es algo que a nosotros se nos olvida como cristianos. Dios tiene poder en sí mismo para transformarnos y para transformar la vida de la gente. Cuando nosotros lo buscamos, nosotros debemos de entender que tu primer punto como humano limitado es encontrar la revelación del Dios. Dios mismo te tiene que encontrar a ti y te tiene que transformar en su poder, en su misericordia y en su gloria. Y cuando tú sigues, tú lo debes de seguir a Él. Tienes que encontrarlo a Él, tienes que caminar en Él, tienes que encontrar su luz. Cuando dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, se refiere a esta ilustración del que se revela a sí mismo. De que hay un poder sobrenatural en nosotros que es Dios mismo, al que no vemos, pero que está presente y que nos transforma. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Asiria. El pueblo de Asiria se fueron todos los sacerdotes. Déjenme decirles que en ese tiempo nadie podía, absolutamente nadie podía ofrecer sacrificio. Tú podías conocer la palabra de Dios, tú podías asistir a la iglesia, al templo sagrado, tú podías ofrecer todos tus sacrificios, pero solamente el sacerdote era el único que ofrecía tanto libación como sacrificio al Señor. Cuando el pueblo se queda sin sacerdotes, cuando el pueblo se queda quien sirva en el altar, cuando el pueblo se queda sin nadie que adore al Señor, entonces todo el pueblo pagano y el pueblo de Dios no tenían cómo adorar.
no tenían cómo servir y estaban adorando a dioses paganos en la tierra prometida. Nosotros veamos este punto tan claro. Estaban ellos adorando a dioses paganos en la tierra prometida, en la tierra santa, en donde fluía leche y miel, dice la palabra de Dios. Allí estaban. Y Dios entonces dijo, eso no se hace en mi casa. Y dice que se desató una plaga de leones que bajaban por las montañas y mataban a la gente que había repoblado Jerusalén. Y entonces ellos se dieron cuenta, esto es porque nosotros no conocemos el temor de Jehová. Y mandaron una carta al rey Asirio y le dijeron, necesitamos que tú mandes un sacerdote que venga y que presente nuestras ofrendas a Dios para que se detenga este problema. Imagínense qué tan grave tuvo que haber sido eso, que ellos mismos, no siendo su Dios, no siendo su rey, comenzaron a pedir cómo se invocaba, cómo se tenía temor a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, porque eso solamente se menciona así, pero usted abra su Biblia en Segunda de Reyes 17:25 y ahí lo aclara. Segunda de Reyes 17:25. Josué, Jueces y Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Josué, Jueces y Ruth. Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Es el 10º libro. 17:25. Ajá. Es claro lo que dice ahí en la palabra de Dios. Dice, y aconteció que al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. ¿es verdad o es mentira? Ok, la que sigue, el verso que sigue, por favor. El 26. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. El siguiente versículo. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Eso fue algo terrible que quedó tan registrado en las escrituras. Quedó registradísimo. Ahí nosotros entendemos esta profundidad. No es algo que uno dice para humillar o para hacer menos. Está escrito en la palabra de Dios. ¿Se imaginan ustedes que usted tenga que clamar al presidente o tenga que clamar a su rey porque un Dios que usted no conoce, que nunca ha adorado, lo está castigando por adorar, por no saber adorarlo en su casa? ¿No es Dios quien se reveló a sí mismo? ¿No es Dios quien se mostró a sí mismo y que le dijo, en este lugar se adora mi nombre? Y ahí uno se pregunta, ¿soy indispensable? Esto está claro y está claro como el agua. Y es Biblia. La palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios se estudia, se entiende, se practica. La palabra de Dios se escudriña, dice la Escritura. Se buscan los detalles. Se busca la raíz. No solamente se habla por hablar. La superficie es tan simple como una costra. La esencia de la palabra tiene crema, tiene nata, tiene suero, tiene queso, tiene profundidad y aún el suero tiene las raíces profundas de ella. Cuando la palabra de Dios menciona que el Padre se revela a sí mismo, cuando menciona que en sí mismo hay una esencia, hay una naturaleza, no solamente se menciona para Él ponerse en todo lo alto, sino Él se muestra a sí mismo como el Rey de toda la creación. Nosotros debemos de entender que cuando Él habla acerca de la creación, cuando Él habla acerca del Bereshit,
cuando él habla del Rashid, cuando él habla del Ikrik Mimei en el latín, cuando él habla de la palabra creador, él habla de esta profundidad, de su reino, de su fortaleza. Absolutamente todos los seres espirituales, Satanás como líder de las huestes espirituales va y se presenta delante del Creador según Job, según Ezequiel, para decirle qué es lo que está pasando en la tierra. Dice que se presenta delante de él en su tiempo, en su momento, cuando el Señor lo llama y le pregunta, ¿y qué haces tú? Las estoy buscando en la tierra, estoy rodeándola, estoy inspeccionándola, estoy checándola. Cuando usted estudia el libro de Job, usted se da cuenta que realmente se presenta como un séquito celestial, que es como si en el cielo estuviera establecido un reino eterno, y sentado en él, dice Apocalipsis, el más grande, el más alto, el más fuerte, el Dios de dioses. Es más, en otra expresión en Isaías menciona que los hombres adoraban tanto a los dioses, que los hombres adoraban tanto a Dios, que Dios mismo, el Dios del cielo, bajó y fue a buscar a qué Dios adoraban. Y dice que bajó y dijo, ¿a quién están adorando? Y regresó y dice, ¿y no encontré uno más fuerte que yo? Y se menciona a sí mismo, se revela a sí mismo como el Dios de los dioses. Y en ese séquito menciona cómo todos los dioses se acercan a su trono a rendir cuentas. Estamos hablando de nuestro Dios. Estamos hablando del que nos adoptó como hijos. Estamos hablando de nuestro Señor, de nuestro líder, no cualquier líder. Estamos hablando que aún Satanás, aún sus ángeles, aún la profundidad de las maldades y de los dioses, de las huestes celestiales, se acercan delante de él y se inclinan. Al que dio a su único hijo por amor a nosotros. Ese Dios, que nos ama y que ante nosotros se muestra como el Padre fuerte, pero que el Hijo le dice algo y agacha la cabeza porque lo ama. Estamos viendo ese Dios que pudiera destruirnos simplemente sin voltearnos a ver, simplemente con una palabra, teniéndonos paciencia, teniéndonos amor y misericordia. Estamos hablando de esa potencia tan sorprendente de la que habla Job. Cuando uno empieza a estudiar Job, a mí me asusta el hecho de que Satanás llega y da cuenta. Una de las cosas que declara es que son muchas profundidades, pero en el latín la palabra de Satanás se requiere como un emisario, como un trabajador, porque lo menciona no por su nombre, lo menciona por lo que él hace, lo menciona por su trabajo, como el acusador. Cuando la traducción lo menciona es como si fuera un título, no como si fuera un nombre. El significado o la traducción que se le da es como si él hiciera el trabajo de acusar. Le pregunta el Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que hiciste? Y él le dice, fui a investigar cómo está el pueblo. Fui a ver cómo se están comportando para venir aquí y acusar. Para venir aquí y decirte, mira lo que están haciendo. Para venir aquí delante de tu trono y cuando tú me llames y me digas cómo está, mira cómo está tu corazón, mira lo que están haciendo, mira lo que está pasando y entonces pedirte a ti permiso. No son tan cristianos como tú dices, déjame te muestro. Dame permiso, te voy a mostrar. Dame permiso y vamos a ver quiénes son. Dame permiso y verás que no te quieres. Cuando Satanás se presenta delante de Dios, Dios le dice, oye, ¿no has visto a mi siervo Job? Y Satanás dice, no te ama. Él te quiere porque le das todo, porque lo tienes protegido, porque lo tienes resguardado. Déjamelo tantito, tantito, y verás cómo te maldice. Y Dios le dice, está bien, porque si me ama, tócalo. Y de repente, la palabra de Dios marca algo claro en Job. Job siendo justo, no teniendo pecado, del
el que hablaba Satanás, fue castigado por él. Fue tocado. Cuando le toca a Job declarar, ¿qué le dice Job a Dios? No recibimos lo bueno con gozo, lo malo no lo recibiremos. Y ahí Satanás deja de molestar, porque el Señor demostró que efectivamente Job lo amaba. Lo amaba porque era su Dios, no por lo que le daba. Y vemos que Satanás no tiene ninguna autoridad sobre Job después. Quien comienza a trabajar con Job es Dios. Pero nosotros nos damos cuenta de la batalla que se libra sin que Job lo sepa. La batalla espiritual que se libra sin que Job lo sepa. Sin embargo, lo que Job vence cuando él adora en espíritu y en verdad. Cuando sus palabras coordinan con lo que su corazón dice. Cómo sus acciones respaldan lo que él sentía por Dios. Y cómo eso hace que el Señor, de alguna manera, lo malo que él recibe se convierte en algo bueno. Nosotros nos damos cuenta de los samaritanos. Es tan sorprendente después de entender esto, que los samaritanos eran una combinación de religiones y de pueblos que habían contaminado la ciudad de Jerusalén, que habían contaminado a los judíos, que ni siquiera comían un camarón por no contaminarse, que ni siquiera comían carne de gallo por no contaminarse, que ni siquiera hablaban, ni siquiera veían algo malo por no contaminarse, y que de repente llegaran 5 pueblos diferentes con sus diferentes dioses, con sus diferentes culturas, y comenzaran a hacer abominación en la casa de Dios, en donde se servía a Dios, en la tierra de Dios, y los contaminaran a todos ellos. Cuando llegan a reconstruir la ciudad, a reconstruir el templo, ellos les dicen, nosotros les queremos ayudar. Y quien llega a reconstruir dice, no, ustedes no nos pueden ayudar, porque ustedes ya están contaminados, están revueltos. Porque cuando llegó el sumo sacerdote, les enseñó a aplacar la ira de Dios, pero ellos adoraron a Dios y a sus dioses. Tenían el Dios, la adoración a Jehová, pero tenían la adoración a sus dioses. Entonces ya se había contaminado. El pueblo estaba contaminado. Ya los hijos de ese pueblo se casaban con las hijas de los otros pueblos. Ya había una revoltura de sangre, una revoltura de contaminación. Por lo tanto, aunque era un pueblo aparentemente judío, para los judíos de sangre pura era un pueblo pagano. Por eso no se les acercaban, por eso no les hablaban. Cuando ellos le dijeron a este hombre que fue a reconstruir la ciudad, que habló con su rey, que el rey le dijo, sí, ve y construye la ciudad, y de repente comenzó a pelear en contra de ellos porque no lo dejaban reconstruir, fue por eso, porque ellos le dijeron, queremos ayudarte, queremos adorar con ustedes a Dios. Y él les dijo, ustedes no son judíos, ustedes no saben. Nosotros somos un pueblo especial, nosotros somos un pueblo sin contaminación, ustedes no, ustedes están contaminados, ustedes no saben, y que se enojan. Y dicen, ah, sí, pues entonces nosotros vamos a adorar en el pueblo, en la montaña en que Jacob adoró. Ahí ellos hicieron su templo. Por eso la mujer samaritana le dice, pero nosotros no sabemos qué pasó, eso pasó hace 700 años. Dice, no sabemos si tenemos que adorar en Jerusalén, en donde ustedes dicen, o ir a adorar en el templo, en donde construyeron nuestros padres. Y había ese pleito entre ellos, pero entonces ¿en dónde se adora? ¿En dónde se encuentra Dios? ¿En el templo, en la montaña o en Jerusalén? ¿En dónde se adora? Cuando ella encuentra a Jesús y Jesús le revela que él es el Mesías, ella no pierde el tiempo. Ella no pierde el tiempo en preguntarle otras cosas, sino preguntarle el secreto de la religión. ¿Cómo tengo que adorar? ¿Quiénes tienen razón? ¿Cómo se busca a Jehová? ¿Se busca en el templo en el que tú dices en Jerusalén o se busca en el monte en donde nuestros ancestros hicieron el templo de Dios? ¿En dónde se busca? Y Jesús le dice, va a haber un tiempo
en el que ni en el monte busquen a Dios ni en Jerusalén, sino Dios los va a buscar en su corazón. La adoración en su espíritu, en el templo que se haya edificado en su alma, en el templo en el que se haya edificado en su corazón. Dice, va a buscar a aquellos adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Dice la palabra, la traducción. Buscan ese templo invisible en donde se adora y se invoca el nombre de Dios. Es lo que le estaba revelando el Señor Jesús a la mujer samaritana. Y si nosotros nos vamos a la historia, nosotros nos damos cuenta de algo. La mujer samaritana fue a mediodía al pozo. No fue ni siquiera en la mañana cuando no hace sol. No fue ni siquiera en la tarde cuando ya el sol está descansando o ya no hay tanto calor. Fue a mediodía al pozo. ¿Para qué creen? Para no ver a nadie. Para no saber de chismes. Para no saber de problemas. Para que nadie la señalara. Porque la mujer estaba mal. Porque la mujer era una mujer adúltera. Porque la mujer era una mujer pecadora. Quiere decir que entre los malvados de los samaritanos era la peor. Era lo peor de lo peor. Lo más bajo de lo peor. Lo más vil. Y si contamos con eso de que no solamente era de lo más pecador, sino que era una mujer y que los judíos no hablaban con mujeres, varones. Ajá. Y que Jesús, sentado en el pozo, siendo un rabí, un maestro de la ley, con esa solemnidad, o sea, ni siquiera siendo un judío normal, se le acerca a la mujer y le dice, dame de beber. Mujer, tú dame de beber. La mujer se asombra y le dice, pero tú quién eres y me pides a mí de beber. Pero tú siendo quién eres te acercas a mí. O sea, a mí me estás viendo. A mí me estás viendo. Conmigo estás hablando. Y a esa mujer que no valía nada. No estamos nosotros inventando. No estamos nosotros minimizando. No estamos nosotros haciendo menos a alguien. Realmente su actitud, la forma en la que ella había vivido, era una forma equivocada. Realmente ella estaba mal. Realmente ella estaba en pecado. O sea, no la vamos a hacer de menos, pero tampoco la vamos a hacer de más. A lo mejor no la juzgamos, pero la palabra lo marca. Estaba mal, era pecadora. Porque déjeme decirle que cualquiera que comete un pecado de adulterio, que cualquiera que comete un pecado de fornicación, que cualquiera que peque en contra de su familia, en la sociedad está mal. Está mal porque no se destruye a sí mismo, sino destruye su casa, destruye sus hijos, destruye su familia y destruye la familia de otra persona. Por eso es por lo que Dios lo castiga tanto. Y esa mujer no había destruido una familia, había destruido 5 familias. Y ella iba mal, iba en la podredumbre delante de Dios. Ella estaba mal, por eso se escondía. Ella sabía lo que había hecho. Ella lo sabía. Imagínense la condición de esta mujer. Usted póngase 5 minutos en sus zapatos. Ser una escoria de la sociedad, porque así lo llama la sociedad. Y la psicología, cuando se menciona en alguien que destruye las familias, dice que son escoria de la sociedad, lo más bajo de la sociedad. Ella como mujer iba escondida, porque ni siquiera como mujer tenía nombre. Tenía la voz de levantar y decir, pues yo soy, por lo menos los hombres dicen, yo soy hombre, ¿no? Pero ella como mujer, ¿cómo lo decía? Imagínese usted su condición. Llegar y a ella, justamente a esta mujer, que no tenía un valor moral, que no tenía un valor civil, no tenía un valor espiritual, no tenía ningún tipo de valor delante de Dios ni de los hombres. A ella se le reveló quién era el Cristo. No se le reveló a los judíos que lo seguían, porque los apóstoles que lo seguían todavía se preguntaban, ¿será él el Cristo? ¿Tú qué crees? ¿Será él el Mesías? ¿Será él el quien viene del cielo? ¿Sí será él de la profecía? Oye, sí será. Y lo seguían. Pero Dios no
seguían, ella tenía necesidad de él. Porque de todos los que lo seguían, hay gente que lo sigue porque lo necesita. No porque le sobre o porque sea algo que le hace falta, sino porque sabe que la única forma en poder sobrevivir en la vida, o la única forma de tener un nombre, o la única forma de tener un valor, es solamente a través de su misericordia. Porque saben lo que han hecho, porque saben lo que han pisado, porque saben lo que son, porque saben que no hay manera de salir adelante si no es a través de él. Porque uno dice, le he calabaceado, la vuelvo a regar y la vuelvo a regar, y mis decisiones, en lugar de hacerme salir adelante, me hunden más. Porque no sirvo para nada, no hago nada bien. Porque no tengo ningún valor. Porque no puedo hacer lo bueno, ni siquiera una sola cosa. Y esa mujer iba en una condición de perdición tan profunda que la única salida era su condenación eterna en esta tierra y en el infierno, o el perdón. El Señor desde lejos se dio cuenta que había alguien que lo necesitaba. Eso es bien sorprendente, porque el Señor desde lejos se dio cuenta que alguien lo necesitaba. Y Él no necesitó que le dijeran, que la mujer clamara y que le dijera, yo te necesito. Él no necesitó que la mujer le dijera, yo necesito ayuda. No, el Señor lo sabía. Él lo sabía. Una mujer extranjera, una mujer confundida, una mujer contaminada desde sus raíces, pero que necesitaba. Y nosotros podemos decir, ok, el Señor llegó y cuando le dijo que le iba a dar el agua de vida, ella salió corriendo y predicando y diciéndole a todos, uno que me ha dicho lo que soy. ¿Ella escondió su pecado? No, porque ella sabía. Es muy sorprendente, pero no es la única en la historia. Nosotros nos damos cuenta que el Señor no nos necesita, porque la palabra menciona una versión del Señor Jesús que Él estaba como que cansadito de la gente, ¿no? Fastidiado de tantas cosas que había hecho entre el pueblo de Israel, que fue a esconderse a Sidón, que fue a esconderse a un pueblo pagano, y les dijo, no les digan a nadie que estoy aquí, no les digan a nadie que nosotros venimos de Jerusalén, que yo soy Jesús, a nadie le diga. La palabra de Dios marca que va y que se esconde allá. En ese pueblo, en donde nadie sabía de él, se levanta una mujer, Ciro Fenicia. Esa mujer pagana, de un pueblo extranjero, de un pueblo pagano. Y déjenme decirles que hay una maldición sobre Tiro y Sidón por la maldad de él. Y esa mujer que no era judía, esa mujer que no conocía de Dios, tenía una hija endemoniada, una hija con un problema de un demonio interno, que dice que su hija se aventaba al fuego. Cuando supo acerca de que Jesús estaba ahí y de que Él liberaba endemoniados, ¿qué creen que hizo? Lo llamó con el nombre de las profecías. Esto es algo sorprendente, porque ella le da el nombre del Cristo sin ser judía. Porque Él venía a los judíos, a rescatar a los judíos. Era el Mesías de los judíos, los que conocían quién era el Hijo de David, los que conocían quién era el Cristo, los que conocían a los que se les había dado la profecía, era el pueblo de Israel. Pero ella era de Sidón, de Tiro, de un pueblo extranjero, y le grita, ¡Mesías! Enviado de Dios. Le dice, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y la historia marca que ella tuvo que haber investigado y puso su nombre en hebreo, porque ni siquiera era el mismo idioma. Imagínense la profundidad de la necesidad de esta mujer. ¿Y qué creen ustedes que hizo
el Señor Jesús cuando dijo su nombre? ¿Qué creen que hizo? Si recuerdan la historia, no la sabemos mucho de memoria. ¿Qué creen que hizo? La ignoró, ni la volteó a ver y siguió caminando. No la volteó a ver. Y ella dice la palabra de Dios que le gritaba: ayúdame, ayúdame, ten misericordia de mi hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor Jesús no la volteó. Tanto que sus discípulos le dijeron: ya córrela, ya échala, ya dile que se vaya. Ya dile que se vaya. Eso es muy sorprendente. Pero cuando nosotros leemos la historia, nos damos cuenta. ¿Por qué? Ustedes saben que ella fue la que abrió parte del camino para que nosotros, los que no éramos judíos, fuéramos recibidos por el Señor. Abra usted su Biblia en el libro, ya casi terminamos, de Mateo 7, del 24 al 30. Mateo 7, del 24 al 30. Y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. okay. Y cuando terminó, Perdón, es Marcos. Pero vamos a Mateo 15, del 21 al 28. También es ahí. Mateo 15, del 21 al 28. Es que solamente en dos libros de los evangelios marca, el Marcos y el Mateo. Mateo, y es Marcos 7, del 24 al 30. saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, que clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy yo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Volvemos ahí. La primera respuesta que el Señor le da primero es el silencio. No la pelo. Y el segundo le dice: no soy enviado a ustedes, yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Después el siguiente dice, estamos en el 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Cuando yo les digo que nosotros estamos aquí por misericordia, lo estamos. Nosotros no somos de la casa de David. Él no fue enviado a nosotros. Para nosotros no fue dada la promesa. La promesa salió después. Pero nosotros somos esta mujer cananea. Nosotros somos esta mujer samaritana. Nosotros tenemos esa misma condición. Esa es nuestra condición delante de Dios. Esa es. El Señor le dijo a ella: yo no fui enviado a ustedes. Yo fui enviada a las ovejas perdidas de Israel. Y después le vuelve a decir: Señor, socórreme. Y le dijo: yo no te puedo dar de mis hijos. Yo no
puedo dar a los perros, a los perrillos. ¿Son mis palabras? Son mis palabras el decir que el Señor no nos necesita, que estamos por su misericordia, o son las palabras del Señor. Yo pregunto, ¿es bíblico o es mentira que nosotros estamos aquí por misericordia? Es bien sorprendente porque hay una palabra para perro. Y la palabra para perro es quión. Esa palabra para perro es quión y son los perros de la calle, los que son sarnosos, los que no sirven, los que tienen rabia. Cuando el Señor le dice eso, hay dos traducciones para ese perro. Cuando el pueblo judío ofendía a un pueblo pagano, o se ofendían entre ellos, la peor grosería que podían decirles era quión. La peor grosería, lo más bajo de todo, era eso. ¿Y qué creen? El Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, pero no quión, le dijo quinerius. Esa palabra se traduce como quinerius, y no perro de la calle, sino cachorrito. El Señor Jesús le dice, no es bueno que se le dé el pan de los hijos a los cachorritos. Y la mujer samaritana entendió. Los cachorritos no es lo mismo que los perros de la calle. Los cachorritos son aquellos que la familia educa, que la familia cuida, que la familia tiene en casa, que viven dentro de la casa, que son especiales para Dios. Y la mujer entendió. Me está diciendo, pero perro, pero de casa. Me está diciendo que soy parte de la familia. Me está diciendo que me va a aceptar, o sea, que está aceptando mi respuesta. Y la mujer le dice, en lugar de correr y decir, me dijo, pero mami, me está tratando mal, me está humillando. Dice, Señor, pero aún esos cachorritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Si soy un perro, si soy un cachorrito, no lo merezco. Pero Señor, aún lo necesito. Y el Señor se detiene. Y le dice a los discípulos, es grande su fe. Es muy grande. Es muy sorprendente su actitud. Casi le dijo, cualquiera de ustedes hubiera corrido. Cualquiera de ustedes no hubiera aguantado que los rechazara. Cualquiera de ustedes no hubiera aguantado una palabra de eso. Pero esta mujer me rogó, a pesar de que le dije que no se me iba a dar ella. Esta mujer reconoció al Cristo, reconoció al Mesías, al Hijo de Dios, a pesar de su condición, a pesar de que para ella no había misericordia, a pesar de que Él no venía para ella o no venía por ella. Hace unos años yo vi algo bien sorprendente, que me sorprendió muchísimo. Yo he visto muchas familias fuertes caer en la religión, en la iglesia. Muchas familias. Yo no las puedo contar con los dedos. Muchas familias que son fuertes en Dios. Fuertes. Usted las ve, va caminando fuerte, y en un 2x3 se desmoronan, caen. Muchas familias que usted dice, jamás van a caer, caen. Dice, ¿cómo es posible? Muchas. Se me acaban los dedos de las manos para decirlo. Entre ellos, en las genealogías, marca muchas familias fuertes que han caído. Entre ellas de sacerdocio. Nosotros vemos a Nadab y Abiú. Ellos eran sacerdotes. Nosotros vemos a levitas. Dígame un levita que cayó de una manera fuerte. El más grande de ellos, ¿cuál es? Coré. Coré, Datán y Abirá. Después de ellos murieron los 200 que ofrecían sus incensarios. 200 sacerdotes que ofrecían sus incensarios delante de Dios. Pero lo más sorprendente de esto
es que nosotros vemos la misericordia de Dios a través de las cosas. Uno ve a los padres caer, pero vemos que la semilla de la salvación es resguardada y Dios levanta sus generaciones. De las familias que caen, Dios se resguarda en los hijos, en uno o dos que quieren. Cuando nosotros empezamos a leer, a mí me gusta estudiar, me encantan las generaciones del Señor. Cuando estuve estudiando las generaciones de Dios, la más sorprendente es la de Coré, Datán y Abiram. Uno dice, esos paganos que se equivocaron, que ofrecieron fuego extraño, que Dios abrió la tierra y se los consumió. Fíjense, Moisés dijo, usó la palabra para el castigo de ellos, una palabra en hebreo que es la misma palabra para crear, la misma palabra que Dios utilizó cuando dijo, sean creados los cielos y la tierra, y comenzó a crear las cosas. Esa misma palabra la utilizó para el castigo. El castigo de Coré, Datán y Abiram tenía que ser a tal grado que nadie dudara que era Dios el que lo había dado. Ese fue un castigo así, y la palabra es tan intensa que dice que tenía que estar marcado en la historia, marcado en la ciencia, marcado en la ley, que era un castigo divino. Y uno dice, no tienen, pues fue algo sorprendente. Uno de los profetas más grandes de la Biblia, de los más grandes, es Samuel. De los más admirables es Samuel. ¿Por qué? Porque desde bebé fue llamado, ¿verdad? Desde los 3 años, 4 años, él ya servía en el templo. Es descendiente de Coré. Es de la tribu de Coré. Porque los hijos de Coré no murieron. El castigo fue para el padre. La descendencia de Coré está marcada. Los salmos, usted lee los salmos y en donde está arriba están sus hijos, los que están dictando los salmos más grandes del salmista, del libro de los salmos, están hechos por los hijos de Coré. Los hijos de Coré se volvieron los levitas que resguardaban la puerta del tabernáculo. De hecho, fueron los cantores más grandes del tabernáculo. Yo también me quedé. Cuando yo vi de Samuel, yo dije, ¡ah, no puede ser! ¡No! ¡Wow! ¡Sorprendente! ¡Sorprendente! Pero también dije, esta es mi herencia, no de mí. El que busque la suya. ¿Por qué? Porque cuando nosotros perdemos el piso, cuando usted se confía de que usted es un hijo de Dios, hermano, usted es algo, sí, por eso Dios me perdona. Siga caminando. Hermano, usted tiene el poder de Dios, sí, por eso yo puedo hacer lo que quiera. Hermano, Dios quiere salvarlo. No, yo no necesito, yo estoy bien. Hermano, hay que echarle ganas. No, yo soy fuerte. La Biblia marca nuestra posición delante de Dios. Nosotros somos añadidos al árbol de vida. Dice que nosotros somos injertos. Un judío tuvo que haber despreciado su lugar y entonces el Señor dijo, ¿tú lo quieres? Y dijo, sí, y entonces llegó y te injertó al árbol de la vida. Injerto, no eres del árbol. Es una oportunidad que tienes. Injerto, no eres del árbol. Por eso dice, ni el que perdonó las ramas verdaderas. Lo marca así la palabra de Dios. El que no perdonó
los descendientes de David. Casi marcando, estás pasando de listo. Tienes que darte cuenta que es tu oportunidad la que tú estás perdiendo por voluntad propia. Tienes que darte cuenta que estás aquí por misericordia, no vales nada, nunca has valido nada. El valor que tienes viene de Dios, viene de su misericordia, viene de su amor. Y la restauración es para ti, todos los días de tu vida. La transformación tiene que ser para ti. Cuando tú pierdes esa visión y tú comienzas a reclamar lo que no es tuyo, cuando tú llegas como los sacerdotes, los hijos de Leví, y tú dices, ¿y por qué me vas a dar una miseria de esto que yo estoy haciendo? Ah, no, yo quiero más, a mí dame carne buena, a mí no me vas a dar eso. Cuando tú llegas con Dios, ¿yo por qué voy a limpiar si yo puedo dirigir? ¿Y yo por qué puedo predicar en esta iglesia? Yo necesito otra iglesia más grande. ¿Y yo por qué soy levita? Yo quiero ser pastor. ¿Y yo por qué soy maestro? Yo quiero ser ujier. ¿Y yo porque cuando uno empieza a pelear eso en Dios, ten cuidado. Ten cuidado, estás pisando tierra peligrosa. Estás pisando tierra peligrosa. ¿Por qué? Porque tú la llevas de gane con lo que Dios te ha dado. Tienes que vencer en lo que Dios te ha dado. Y si a Él le place, te va a dar más. Y si a Él le place, te va a dar más. Y cuando Él te lo dé, nadie te lo va a poder quitar. Y cuando Él te lo dé, Él va a abrir las puertas y tú vas a caminar en plano. Y cuando Él te lo dé, puerta que Él abre, nadie la cierra. Cuando Él te lo dé, Él te lo respalda. Pero cuando tú lo tomas, es un juicio para ti. Ese fue el problema de Coré, Datán y Abiram. Ellos no, el problema no era que no servían a Dios. Ellos llevaron sus incensarios. Dice que los 200 sacerdotes que iban detrás de él iban de la forma correcta, con el incienso correcto. Ellos sabían cómo se hacía. Ellos estaban haciendo las formas bien, como lo dictaba la palabra de Dios. Fíjense del término tan importante. Y cómo el enemigo nos engaña. ¿Por qué si yo hago todo bien? ¿De verdad? ¿Y tu corazón cómo está? ¿Por qué si yo soy bueno? ¿De verdad? Si yo estoy invocando el nombre de Dios como dice la palabra de Dios, pero ¿cómo estás presentando tu corazón y tu adoración ante el Dios vivo? ¿Cómo te presentas? ¿Le reclamas, le exiges, le pides? ¿Por qué? ¿Quién eres? Rama injertada. ¿Quién eres? Sirofeniza. ¿Quién eres, samaritano? ¿Quién eres? ¿Qué te da el valor para poder exigirle a Dios una transformación que por misericordia te ha dado y te tiene aquí en este cerco de su amor? ¿Por qué levantas tu cabeza interna, no la física, la interna? Y uno se pregunta, ¿no creen que eso es nuevo? Esto está registrado en la Escritura. Y uno se pregunta, ¿quiénes somos delante de Él? Es la razón por la que el acusador llega y le dice, mira, ¿cómo se están comportando? Mira, Señor, déjamelos nada más unos minutitos y verás si no blasfeman en contra de ti. Al rato van a decir que no es cierto lo que tú eres. Al rato van a decir que no es cierto, que a lo mejor ni siquiera es el Dios que marca la palabra de Dios. Al rato van a hablar en contra de ti. Y el Señor se toca. ¿Pero por qué? Es tu corazón. ¿Ante quién? Ante nuestro Salvador. ¿De quién viene el castigo? ¿Del humano? De Dios. ¿Por qué? Porque yo me lo busqué. Simplemente por eso. Pero de ese mismo lugar de castigo viene la misericordia. Viene el amor y el perdón.
Porque de Coré, sus hijos dijeron no. Porque siempre hay alguien que se levanta y que dice, a lo mejor eso está pasando, pero yo no. A lo mejor eso se está viviendo, pero yo no. A lo mejor eso va a suceder, pero conmigo no. A mí no va a llegar esto. La pregunta es, ¿tú quién eres? ¿Vas a ser de los que están registrados en la caída? ¿Vas a ser de los que digan, y es que era bien cristiano, y mírenlo ahora? Y es que de veras seguía a Dios, pero deja un rato, deja que pasen unos años y verás que esto del amor de Dios se acaba. ¿Quién eres? Vamos a orar.